Yo lo que hice fue que yo me salí de un lugar que yo considero tóxico y que me mintió. Ujú. Ujú. Me ocultó información. Ujú. Desde el uso del dinero hasta su historia, hasta su doctrina, hasta un montón de cosas. Vea, este es el día de hoy en que yo tengo 3 meses de destapar y destapar y destapar hasta que me aburrí y me cansé. ¿Mm? Ujú. Hasta saqué información de cómo fue que la iglesia tuvo relación con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, y cómo fue una de las pocas iglesias que pudo predicar, y que un apóstol dijo que el alemán era el idioma del cielo, y que la Biblia en alemán era la mejor traducida, y yo decía, ay, Dios mío, es que esto es increíble. O sea, cada vez destapo más y destapo más y destapo más cosas, porque lastimosamente esto es una iglesia clasista, es una iglesia racista. Yo viví en Nueva York 2 años y nosotros nos reuníamos en el basement de una casa, en el sótano de una casa, y los norteamericanos en una capilla normal, y ellos podían compartirla con nosotros, en la mañana ellos, en la tarde nosotros, pero a ellos no les importábamos. Ellos nos mandaban ropa, y nos mandaban muebles, y nos mandaban todas las obras de ellos, toda la basura que ellos tenían, la mandaban a nosotros, basura que para nosotros pues nos servía, ¿verdad? Te estoy hablando del año 2000, pero no había esa hermandad. ¿Por qué? Entonces, yo creo que la iglesia va a seguir subsistiendo, y me gustaría dar un dato estadístico de proyección en donde dice que para el año 2060, ajá, la iglesia va a quedar como si fueran franquicias pequeñitas. Entonces, lo que están haciendo es que están agarrando las propiedades grandes donde tienen las capillas y las venden. ¿Por qué? Porque la iglesia es un negocio de real estate, la iglesia es un negocio de bienes raíces. La gente cree que ellos hacen esas capillas por amor. No, hermanos, lastimosamente no es así. Es porque ellos tienen que invertir el efectivo en el principal activo que existe, y el principal activo que existe siempre será la tierra. ¿Por qué? Porque la devaluación es muy lenta o casi nula en muchas partes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, muy simple. Cuando la iglesia caiga en muchos lugares, que es lo que está pasando, al menos en Costa Rica, en donde en Costa Rica pueden haber ahorita unas 10 estacas y solamente 4 unidades, califican como barrio y a duras penas. Entonces, en mi estaca hemos tratado de unir ciertas unidades, o tratábamos de unir ciertas unidades que llegaban 60, 50 personas, 70 personas los más, con otras que tenían lo mismo. ¿Y qué dijo el quórum de los 12? No, no vamos a todavía no vamos a unir unidades. Déjenos que sigan yendo a sus unidades. ¿Qué es lo que hacen? Venden la tierra, venden el edificio. Miren, en Estados Unidos están vendiendo un montón de edificios. ¿Cuál es el disclaimer que tienen ellos? Ok, el comprador tiene que demoler el edificio, ajá, y les vendemos el terreno. Entonces ustedes dejan el terreno, pero el comprador demuele el edificio. Entonces, es muy simple, ¿verdad? Entonces, esas cosas, Tamari, son las que yo le digo a los miembros: tienen que cuestionarse, tienen que preguntar, ¿verdad? Porque la platita a ustedes les cuesta mucho ganársela. Ajá. Entonces, se la mandan a los gringos para que ellos hagan moles que valen 3.500 millones de dólares. Hermanos, discúlpenme si eso, o sea, es que discúlpenme, es que no tiene no. O seré yo el que está equivocado. O Pues sea, yo pienso como tú y desafortunadamente, y lo he mencionado en algún otro video, pues nuestra gente latina somos muy crédulos y yo he visto comentarios y escucho comentarios de, no, lo que decías es que yo lo doy por fe, yo se lo doy a Dios y los hombres son imperfectos y ya ellos pagarán y es como... Y pues se respeta también, o sea, si esa es la idea, su idea, pues ahora sí que, pues como dices, cada quien, cada quien. No sé, sí, y duele mucho que nuestra gente latina todavía se deja influenciar, se deja manipular y llega el 70 el apóstol, y es como que, llegó alguien, o sea, le hacen una gran fiesta de que, porque lo ven así, lo ven como un grande, siendo lo que, ven, lo ven cuando, alto, claro, güero, con exacto, dinero, y dicen este es el más, y de más no tiene nada. exactamente. Hice un estudio de Ujú, cuáles son las razones por las cuales los miembros de la Iglesia Sud abandonan la iglesia. Y hay un ajá, estadista que es de apellido Tremblow, que hizo una encuesta
y él logró definir los siguientes, porque cada vez que alguien se va de la iglesia, como en mi caso, la gente pregunta, ¿te enojaste con alguien? No, yo no me enojé con nadie. ¿Alguien te ofendió? No, a mí nadie me ofendió. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque no estoy de acuerdo con muchas cosas de la iglesia. Pero ¿con cuáles? Y ya usted empieza a explicar. Entonces dicen, no, es que usted no entendió. No, es que usted, no, no, vamos a ver. Las Mm, cosas están claras. Ajá. Y este estudio a nivel internacional arrojó las siguientes razones. Uno, dejé de creer en la doctrina de la iglesia. Esa es el principal motivo de que la iglesia no es lo que nosotros pensábamos que era. O sea, yo me imaginé un castillo, nunca investigué, me pongo a investigar y yo dije, híjole, no es lo que yo me imaginé, ¿verdad? El segundo motivo es porque estudié la historia de la iglesia y no estoy de acuerdo, ¿verdad? La gente llega, se pone a investigar, ve la historia de la iglesia y se encuentra con que antes la expresión por sangre, ¿cómo se le ocurre a José Smith y a Brigham Young decir que la expiación del maestro no cubre ciertos tipos de pecados, entre ellos el adulterio, y que había que matar al adúltero y a la otra persona, ajá, como dijo Brigham Young, con una lanza? ujú, Discúlpenme, hermanos, pero es que está muy claro. ¿Ah? Todavía sale McConkie a decir, no, es que eso no es cierto. Cuando hay evidencias específicas y evidencias claras en los diarios de tanto de Young como de Smith, ujú, ¿verdad? La tercer motivo es, perdí mi fe precisamente en José Smith. Claro, mucha gente se desencanta cuando ve que se casó con una niña de 13 y una niña de 16. Hombre, a mí en lo personal, a mí no me gustó, ¿verdad? Cuando yo me di ujú, cuenta. Y que mandaba a las esposas de ciertos hermanos a la misión y él tenía una relación de matrimonio con ellas o por esta vida, por la eternidad, pero la tuvo, ¿verdad? La posición de la iglesia entre los homosexuales y las mujeres. Los grandes problemas que hay en relación al libro de Mormón y la relación que tiene con el libro Vista a los Hebreos y muchos de los libros en los que interesantemente Oliverio Cowdery y Sidney Rigdon tuvieron relación y ayudaron mucho a toda la doctrina que José Smith fue poniendo. Pero el libro de Mormón tiene muchos problemas, el ADN, la arqueología, o sea, cosas que uno dice definitivamente no, ¿verdad? ujú, Este Tremblow explica, esta estadista también, que otro motivo por lo que la gente se va de la iglesia es su posición ante las minorías raciales, ¿verdad? Ante los negros, ante los latinos, los homosexuales, todo esto, ¿verdad? Otro motivo es que ya la gente no se siente edificada en la iglesia. O sea, yo llegaba y yo veía las caras y la gente siempre lo mismo y todo el mundo triste y depresivo y nadie trascendía sus heridas personales ni sus pruebas personales. Entonces yo decía, aquí el mensaje no está llegando. Entonces, este estudio que hizo Tremblow, cuando yo lo cotejé con lo que yo estaba viviendo aquí, yo dije, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, ujú. sí hay algo que me preocupa, que es otro motivo que da Tremblow, es que no estaban preparados lo suficiente para el bautismo o que los presionaron para ingresar a la iglesia. Claro, por eso es que la gente no se queda. O sea, vaya a la iglesia 2 domingos y tráguese 4 charlas y ya usted está listo. Y Ujú. chupulún, vea, hubo una señora que en mi capilla se puso a llorar en el portal porque ella dijo, yo no me quiero bautizar. Y las hermanas la convencieron y fueron a bautizar y esa señora nunca más volvió. Ujú. Y eso fue hace poco, te ¿Tú estoy hablando. sabes en qué ayuda? Bueno, aparte, bueno, yo sé que el hecho de que la iglesia reporte números altos ayuda para que mantengan su estatus de iglesia y de esa manera, otra vez con el dinero, la verdad, este, evaden impuestos, o sea, se cataloga como iglesia y entonces eso les da beneficios. Entonces, no sé si también vaya por ahí, ¿verdad? O sea, bueno, más bien creo que sí va por ahí. El hecho de, no, es que se están yendo varios se están quitando ya su nombre de la iglesia, necesitamos mantener el número, ¿no? Para seguir siendo iglesia y para poder tener todos esos beneficios económicos otra vez. Pero, ajá, digo, porque qué triste que presionen a la gente, ¿no? Para que se bauticen. Pero en el nombre de la iglesia, la gente tiene que saber que la eliminan a nivel de los registros locales, porque a nivel de los registros internacionales sigue apareciendo.
Eso hay que Mm, saber. Yo no sé hasta dónde la Ley Internacional de Protección de Datos da para que la iglesia siga guardando mi información. Aquí en mm, Costa Rica, por la Ley de Protección de Datos en el Instituto de la PROAP, ¿verdad? Y eso lo mm. estoy investigando. Quiero ver qué tanto es legal que en Utah mantengan mi información, porque lo que aparece en el sistema, esta persona no es más miembro de la iglesia, pero ellos en Utah siguen con mis datos. Y Eso la pues gente, allá es la sede, allá es donde más se benefician. ellos tienen que saberlo, Claro. ¿verdad? Ellos tienen que saberlo. Ahora, Bueno, ujú, otro punto es que la iglesia está muy lejos de la realidad mundial y local. Yo no veo que el profeta, o sea, estaba Rusia invadiendo Ucrania y en ese momento el presidente Nelson sale a hacerle publicidad a la segunda edición de Predicad mi Evangelio. O sea, el mundo en llamas y el hombre en otras, como ujú, diciendo, yo no me mojo. No, no, ujú, ujú, un momentito, presidente Nelson. Usted es el llamado a poner orden en esta tierra. ujú. Bueno, vengan rusos, bueno, vengan gringos, venga la OTAN, venga usted. ¿Cómo hacemos para arreglar este problema? Porque yo lo único que veo hablando es al Papa Francisco, pero yo al presidente Nelson no lo veo mojándose. Me van a disculpar. Pero el llamado a hacer un llamado de atención a los gobiernos de la tierra para que haya paz, pues se supone que es el profeta del Señor. Pues Nelson está metiendo su cabeza en un hueco, él y todos los apóstoles. Ujú. Yo Porque lo que alcancé hace, a leer una carta que sí pusieron, ¿no? De así, de que deseaban la paz mundial y todo eso. Pero sí, o sea, digo, si realmente fuera el profeta, ¿no? Y su función es ser el profeta, el enviado de Dios y quien tiene esa comunicación directa, bueno, él tendría la respuesta y tendría la autoridad, además, la autoridad mundial para poner un orden, ¿no? Para dar una solución. Entonces, una cartita pues se queda muy corta, ¿no? A lo que se espera de un profeta, o sea, de ese hombre que tiene esa comunicación directa con Dios, supuestamente, ¿no? no, y hay algo muy importante que hay que señalar, y es que el presidente Nelson no tiene el señorío que tenía Henry, no tiene el señorío, a él le falta mucho. Y el departamento de marketing sabe eso, ellos saben que Nelson no da credibilidad. Ellos saben que Nelson no tiene ese, ese tupé que tenía Monson o que tenía Hinckley. Y eso ha hecho que muchos miembros de la iglesia también no sientan esa jerarquía, no sientan ese liderazgo, ¿verdad? Que sí tenía un Hinckley. Y voy a dar otro dato numérico en cuanto a la plata. No es posible que Hinckley y Monson hayan hecho Mormon.org, que fue un boom en su momento, hace 7 años, que era la forma en la que la iglesia se iba a dar a conocer a través de Mormon.org con ese dominio, ajá, y que a nivel mundial esa fuera la forma en la que nosotros nos conocieran, mormones. ¿Qué dijo Hinckley? Yo quiero que cuando la persona escuche la palabra mormón, se sienta que significa bueno. Ujú. Y yo hago la pregunta, en ese momento, cuando la primera presidencia y el quórum de los 12 vieron ese punto del dominio mormon.org, Nelson no estuvo ahí. Claro que estuvo ahí y él no lo votó a favor. Claro que lo votó a favor. Ahora él viene y queda como profeta y se tira abajo el dominio mormon.org, que a nosotros nos costó millones de dólares. Ajá. Elimina la palabra mormón por todo lado, cambia todos los dominios, que costó millones de dólares, repito, y no solamente cambia el dominio con el costo económico, sino que él contradice a Hinckley y dice que el no utilizar la palabra Jesucristo en el nombre de la iglesia es algo satánico. Así lo dijo. Y se tiró abajo el argumento de Hinckley. Sí, eso. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos ante una posición de hombres. Porque no es cierto que un profeta tiene revelación continua. No, es que la revelación puede cambiar. Sí, pero hombre, tirarte abajo una cosa que un colega hizo de esa forma tan despectiva y tan fea, yo digo, hombre, mídase, o sea, mídase sus palabras. Ujú, Porque Hinckley es Hinckley. ujú, Ujú. Y él sabe que él no tiene esa altura. Pero ujú. parece que la bronca viene desde atrás.
Mm. Y claro, él ahora con el poder viene y se quita el tiro. Dice, ahora sí, aquí me las cobro, Ujú, ¿no? sí, sí, No, es que los miembros tienen que saber muchas cosas de la historia de la iglesia, porque los miembros no las, o sea, ellos se imaginan, ellos están metidos en una burbuja de fantasía y ellos no aceptan de que son hombres como yo, como Mamaris, como el esposo de aquella, que entre ellos mismos también se dan. claro. Y hay, Ujú. y hay Pues corrientes. Uchtdorf estaba en la primera presidencia y lo bajaron. Claro, Y claro. eso no se ve, eso no Pero pasa. ¿Por pero qué? ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque él tenía acceso, y lo sé de primera fuente, porque él tenía acceso al valor total del patrimonio de la iglesia y Exacto. dijeron que él ya no puede tener acceso a eso. ¿Por qué? Porque él no es de raíces, él no está ligado a ninguna familia que nos pueda proteger, entonces quítelo porque es de muy alto riesgo. Sí. Ujú. Sí. Entonces, aunque él dijo, duden de sus dudas, él tal vez tuvo que haber dicho, duden de cuando los, ¿verdad? De cuando no confíen en ustedes,